Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este ciclo de talleres de la Fundación New Health. Es un placer volver a veros, a más de un centenar de personas, ¿no?, que estáis hoy con nosotros desde tantas partes del mundo. Un saludo especial también a los que se conectan por primera vez y esperamos que continuéis con nosotros en estos talleres en el futuro, ¿no?, que vayamos organizando en la Fundación. Como sabéis, este año los ciclos de talleres de la Fundación los estamos haciendo de forma virtual y presencial. El siguiente, y ya que estos talleres se enmarcan dentro del programa de Sevilla Contigo Ciudad Compasiva, se va a hacer de manera presencial en la ciudad de Sevilla con nuestro amigo y colaborador del programa Pepe Cabral, que ofrecerá un taller especial para ofrecer herramientas para el cuidado de nuestros seres queridos. Este taller se va a hacer el próximo 12 de julio y a quienes podáis estar por la ciudad, por Sevilla, pues estáis todos invitados. Os enviaremos la información en las próximas semanas. Todos los que estáis hoy aquí con nosotros, ¿no?, pues estáis inscritos a nuestros boletines, a nuestro MailChimp, entonces, bueno, pues llegará la información y en este caso se hará presencial. Y el resto de los talleres los vamos a continuar de manera virtual y retomaremos con ellos ya en el mes de septiembre. También, ¿no?, pues en la propia Fundación contamos con otro tipo de formaciones, con cursos avanzados que se hacen a distancia, del que siempre, bueno, pues podéis tener disponibles si estáis interesados en formaros en mayor profundidad en nuestros cursos de cuidados, acompañamiento, atención al final de la vida o cursos sobre el desarrollo de las comunidades compasivas. Son cursos de 200 horas, por si os interesan. También están disponibles, los podéis consultar en nuestro apartado de formación, ¿no? Es decir, que siempre tenemos una actividad de formación, tanto cursos más reglados de una formación más avanzada, como estos talleres que ofrecemos, ¿no?, como estas píldoras formativas con los que pretendemos dar respuesta a todas vuestras necesidades, ¿no? Y de hecho, pues os invitamos, ¿no?, también, y en muchas ocasiones nos habéis enviado, ¿no?, qué temas os interesan. Cuando hacemos estos talleres también os enviamos unas encuestas de satisfacción en donde os preguntamos, ¿no?, pues si tenéis alguna temática, algún interés en que hablemos de alguna disciplina, ¿no?, en el que hablemos de algunos de los contenidos con los que queráis, ¿no? Bueno, pues nosotros trataremos también de dar respuesta y gracias a la participación de nuestros colaboradores, pues a todas estas preguntas, ¿no?, o a todas estas temáticas que podáis considerar, ¿no? Y así, por ejemplo, en el taller de hoy, sobre preguntas frecuentes que quisieras saber sobre los cuidados paliativos, pues hemos tratado, ¿no?, de reunir muchas de estas preguntas y vamos a tratar de responderlas de tal forma que quienes estáis hoy con nosotros podáis conocer lo que queréis saber, ¿no?, sobre los cuidados paliativos, qué son los cuidados paliativos y qué no son los cuidados paliativos, así como también que se lo podamos explicar con un lenguaje coloquial de nuestro día a día, pues a otras personas, ¿no? Y además, bueno, pues también deciros, ¿no?, como en otras ocasiones, que este taller está siendo grabado, se visualiza en el canal de YouTube de la Fundación New Health, por lo tanto siempre también es una herramienta que podéis tener disponible. Os invitamos a que os suscribáis en este canal para que os lleguen las alertas, ¿no?, cuando subimos estos vídeos. Y bueno, como sois asistentes al taller, os habéis inscrito, pues también enviaréis el enlace directo, ¿no? Tenéis todos el micrófono silenciado, pero hoy se trata de un taller en el que queremos hacer preguntas. Entonces, durante la sesión, si queréis hacer alguna pregunta, pues la podéis hacer en el chat y también vamos a dejar, ¿no?, al final de la sesión, pues unos 20 minutos, 15 minutos, por si queréis hacer alguna pregunta especial, ¿no? Hoy lo que ha tratado de reunir Macarena pues ha sido las preguntas más frecuentes, ¿no? Y hoy pues tenemos con nosotros a Macarena del Carmen Vargas Tirado. Ella es médico,
máster en cuidados paliativos, ha hecho la rotación en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla con nuestro amigo y compañero Jaime Boceta. La conocemos gracias a él. Y hoy junto a ella, ¿no? Pues vamos a conocer eso, ¿no? Más de cerca qué son los cuidados paliativos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de la vida hasta el final de la vida. Muchísimas gracias, Macarena, por acompañarnos y adelante, y espero que disfrutemos todos de este taller. A partir de ahora puedes compartir la pantalla y adelante. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ver, voy a poner esto un segundo. Compartir pantalla. Vale, se está viendo Se está perfectamente viendo, ¿no? y te oímos muy bien, Macarena. Fenomenal. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que me siento muy agradecida por la participación en este taller. Para mí es un auténtico reto porque cuando me plantearon este taller me comentaron que esto iba dirigido tanto a personas que trabajan en el mundo sanitario como también a familiares, a voluntarios o a cualquier persona que quiera saber sobre los cuidados paliativos. De tal manera que tenía que plantearlo de forma sencilla, pero que a la vez también fuera práctico para aquellos que nos dedicamos a esto. ¿Y cómo le dimos un poco la vuelta para que no fuera muy obvio para los que trabajáis en este área? He visto que hay pues, una enfermera, ¿no?, que ha escrito que trabaja en esto. ¿Cómo le puede aportar? Bueno, yo creo que el problema muchas veces también viene porque a la hora de explicar a qué nos dedicamos, cuidados paliativos, no sé a vosotros, pero cuando yo digo que me quiero dedicar a ello, y más así que me ven joven, me miran con una cara como de esta pobre, ¿dónde se quiere meter y por qué, no? Y cuesta explicar lo que son los cuidados paliativos a quien no sabe lo que es. Recientemente, además, tengo una experiencia, una tía mía muy querida falleció hace una semana y me tocó a mí como familiar, ya no como médico, estar en ese lado y ver las dudas frecuentes de la sociedad, ¿no? Lo que a lo mejor a mí me parecía evidente como médico porque me lo he estudiado, porque lo he visto, pero que luego no lo es tanto, ¿no? Y veréis cómo recurro también a esta experiencia a lo largo de la sesión. Os invito a que cualquier duda, cualquier pregunta o sugerencia, seguro que aquí hay personas que tendrán más experiencia o años de trabajo que yo y encantada de responder a vuestras dudas, tanto como de aquellos que no saben del tema, que no les dé ningún apuro preguntar, que para eso estamos. Y me gustaría que fuera didáctico. A veces os voy a pedir que escribáis algo en el chat y así que vamos allá. Por tanto, ¿qué quisiera saber sobre el final de la vida? Entonces, empezamos primero por una primera pregunta sobre qué palabras vienen a la mente. Me gustaría aquí que utilizarais el chat. Los que os dediquéis a cuidados paliativos, lo ideal sería que pensarais cómo lo veíais antes de dedicaros a ello o cómo creéis que lo ve la gente o en qué piensa la gente que no se dedica a este área. Y luego los familiares o voluntarios que no trabajan en el mundo sanitario, pues bueno, ¿qué palabras os vienen a la mente, ¿no? Te dicen, pues, cuidados paliativos. Y luego os pondré yo las que tenía en mente antes de empezar a trabajar en esto. Os dejo ahí un momento para que lo penséis. A ver si os animáis. A ver si encuentro el chat, porque esa es otra. ¿Dónde está el chat? Chat. Debes tenerlo. Ajá, aquí lo tengo. Listo, listo. Sufrimiento, aliviar sufrimiento, desconocimiento, amor incondicional, qué bonito, y acompañamiento, dignidad, miedo a afrontar una situación terminal, acompañamiento, miedo, incertidumbre, muy bien, acompañamiento, dejar ir también. Control del dolor, enfermedad irreversible, final de la vida, muy bien. Aliviar el dolor, estamos todos de acuerdo en un concepto fundamental, despedida, desolación, abandono. Capacidad de escucha, dolor. Vale. Ahora que están surgiendo muchas cosas muy interesantes que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, muchos matices. Sanidad pública, comunicación, vale.
me hago una idea de por dónde van los tiros. Soledad. Respeto, al alcance de todos. ¿Cuántas cosas están saliendo? Qué bien. Solidaridad ante una situación muy difícil. Amor, otra vez, ciencia y tecnología con humanismo. Es mi experiencia profesional. Pues muchas gracias por compartir todo esto. Equipo, muy importante, esto también lo vamos a ver, el equipo. A cualquier edad, efectivamente, como veremos, y el miedo, ¿no? Se repite la palabra miedo, la palabra alivio, la palabra sufrimiento, palabra dolor, ¿no? Que es un poco de lo que va a tratar también esta sesión. Yo antes de conocer los cuidados paliativos, lo que yo pensaba, si consigo abrir mi presentación, que esa es otra, compartiendo pantalla, donde la he puesto, esto lo voy a quitar de aquí, vale. Está aquí. Vale. Yo un poco las que a mí me venían a la mente cuando no tenía ni idea sobre este tema, eran un mix entre todo esto, ¿no? Completamente solapable a todo lo que habéis comentado, ¿no? Una de las palabras que más escucho es desahuciado. Este paciente está desahuciado, palabra que, aparte de que no me gusta, creo que no es cierto, porque no se desahucia al paciente, sino como yo suelo decir, o como, por ejemplo, yo le decía a mi tía, aquí todavía queda mucha tía Merry, ¿no? Entonces es que se pueden hacer muchas cosas en el final de la vida. Entonces no es un desahucio, es un cambio de enfoque. El abandono, muy ligado con la soledad, el sentirnos solos, y cómo veremos de qué manera podemos intentar aliviar esa soledad. Moribundo, ¿no? El fin quiere decir, si voy a entrar en cuidados paliativos, es que me voy a morir mañana. Bueno, esto tiene un matiz. Puede ser que la muerte esté próxima en días, pero a veces también pueden ser semanas o algunos meses. De tal manera que no siempre entrar en cuidados paliativos es que nos estemos dirigiendo hacia una persona moribunda. Y muchas personas lo entienden así cuando entran en un programa de cuidados paliativos. Hablaremos también sobre lo que es la pérdida del sentido, ¿no? Si ya me voy a morir, ¿qué sentido tiene? ¿He conseguido los proyectos que tenía? ¿Qué pasa con mis valores? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi entorno? ¿Qué pasa con todo esto, ¿no? El sentido, un área más hacia lo existencial. El sufrimiento, como bien habéis hablado, el dolor. Y luego, en relación con lo que decían de a cualquier edad o cualquier enfermedad, he puesto la palabra cáncer porque muchos creen que los cuidados paliativos son solo para el cáncer, y aunque es cierto que todavía cuesta llegar a otras enfermedades terminales que no sean oncológicas, a día de hoy los cuidados paliativos se intentan también extender hacia otras enfermedades diferentes que no sean oncológicas y también para cualquier edad. Hay paliativos para gente anciana con demencias, para oncológicos con 60 años y también lo hay para niños, cuidados paliativos infantiles. Dicho esto de las palabras, ¿qué es lo que significan los cuidados paliativos? Con esta diapositiva no quiero como transmitir que haya que aprenderse una definición, porque creo que no tiene una definición exacta. Es más un concepto, es una esencia. Hay muchas definiciones de la OMS. Bueno, al final yo encontré una que aprendí en el máster y que me parece la que mejor lo refleja. De tal manera que los cuidados paliativos serían el cuidado, ¿no? Volvemos al cuidar, al acompañar, a pacientes que tienen una enfermedad que esté activa, que sea progresiva y que sea avanzada. De tal manera que aquí no estamos diciendo en concreto ninguna enfermedad en particular, puede ser cualquiera que esté avanzada a cualquier edad, que consiste en aliviar y prevenir también es muy importante, el sufrimiento, en la idea de buscar la mejor calidad de vida posible. A la hora de aprender sobre cuidados paliativos surgió una figura que imagino que los que dedicáis a ello sabéis quién es, que es esta enfermera, que me parece un auténtico personaje y un ejemplo a seguir. No la conocía y creo que merece la pena hablar de ella simplemente porque fue la precursora de los cuidados paliativos tal y como los conocemos hoy. Esta mujer primero fue enfermera, más tarde hizo trabajo social, más tarde hizo medicina. Bueno, la verdad que no paró hasta que pudo dedicarse enteramente a los cuidados paliativos. Y ella decía esta frase, que os voy a leer porque a mí me parece maravillosa, que viene diciendo: tú importas por ser tú, hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Porque quizá la mayor gratitud como médico que me he encontrado cuando me he dedicado o he estado en los cuidados paliativos es conseguir dar vida al final de la vida, porque se puede dar vida, ¿no? Entonces, digamos que
esta esencia es la que está detrás de los cuidados paliativos y que nos gustaría perseguir y conseguir. ¿Cómo se trabaja en los cuidados paliativos? Bueno, en el resto de especialidades médicas, ¿no? Pues pensemos en un cardiólogo, un neumólogo, además de centrarse en la persona, como resulta obvio, se centra también mucho en lo que es la enfermedad, en la insuficiencia del corazón, en la insuficiencia pulmonar. En los cuidados paliativos es cierto que la verdad, la enfermedad también es importante, pero cobra mucho más importancia la persona en sí, porque podemos tener una persona, por ejemplo, con una enfermedad, con un ELA, y otra que tiene esa misma enfermedad, pero que la interprete de forma completamente diferente, de tal forma que el abordaje no puede ser el mismo. Por lo tanto, no es una enfermedad, sino es una persona que sufre esa enfermedad. Esto va muy ligado, por tanto, a lo que es el abordaje integral. No nos podemos quedar con la parte física de me duele o me ahogo, sino que tendríamos que pasar a toda la esfera emocional que interpreta ese síntoma, porque muchas veces si no controlamos la preocupación sobre ese síntoma, el caso es que va a seguir doliendo. Y es curioso como cuando aliviamos el sufrimiento psicológico y emocional que ayuda a controlar también lo físico. Luego también existe una parte que es la parte existencial o espiritual no solo en cuanto a lo religioso, que puede ser, sino también más en lo que os comentaba al principio del sentido de la vida, ¿no? Del rol que cada uno tiene, de qué cree que pierde con esa enfermedad, cómo se siente en el momento en que la sufre, qué capacidades va a perder, cómo se va a reubicar, cuáles son sus valores. Yo me acuerdo de un paciente que para él lo más importante, estar bien significaba que podía comer. No era que no se pudiera mover ni que le doliera, no, es que pudiera comer, porque si comía quería decir que eso era signo de buena salud, ¿no? Entonces no tiene nada que ver uno con otro paciente. Y luego el ámbito familiar. En los cuidados paliativos, de las tareas que me parecen más bonitas, la verdad, es la unidad entre paciente y familia. No se concibe el paciente sin los que están en su entorno, a su alrededor. Y de tal forma que, al igual que se hacen entrevistas con el paciente, también se hacen entrevistas con la familia para detectar síntomas familiares, ¿no? Pues como por ejemplo, pues una sobrecarga del cuidador, sentimientos de culpa, que, que la verdad que a diferencia de otras especialidades médicas, en los cuidados paliativos es el día a día. Y luego el enfoque multidisciplinar viene a raíz de lo que había comentado alguien en el chat del trabajo en equipo. La medicina se supone que siempre es trabajo en equipo, ¿no? Y así siempre funcionamos mejor. Y en los cuidados paliativos es esencial. Hace falta el médico, la enfermera, el auxiliar, el oncólogo que puede considerar un tratamiento, aunque sea con enfoque paliativo, también al final de la vida, el radioterapeuta. Allá al final todos somos un equipo. Y lo que aprendí en el Virgen Macarena es que la mitad del día me la pasaba hablando con otros compañeros. Creo que por ahí está Erika, que era la psicóloga del equipo, y ella sabe muy bien cómo era el día a día de hablar con unos y con otros y lo importante que resulta. Entonces, ¿cómo se puede acceder a los cuidados paliativos? Entiendo que esto puede variar, como sé que venís también de otros países, luego si queréis aprovechar para comentarnos cómo funciona en el vuestro, también fenomenal para aprender nosotros. Aquí en España, la forma de acceder a los cuidados paliativos se estructura en dos grandes bloques. El primero es a través de la atención primaria, de tal forma que podemos ofrecer unos cuidados paliativos que se llaman básicos, que puede dar el médico de atención primaria, mientras que para los casos más complejos, el médico de atención primaria puede solicitar ayuda a los equipos de cuidados paliativos domiciliarios. De tal manera que quizá, por ejemplo, para que lo entendamos, un paciente oncológico con una metástasis ósea y un dolor difícil puede necesitar una atención por parte del equipo de cuidados paliativos y quizá, por ejemplo, una demencia muy avanzada que no tiene agitación y simplemente está pues tranquila en una fase de pues, baja ingesta, deshidratación. Quizá no hace falta que vaya el equipo de cuidados paliativos a verlo. Esto es variable, no depende de la patología, sino más de la persona y de la familia y de cómo puedan afrontarlo. Y luego tendríamos el otro área, que sería la hospitalaria, que es sobre todo en la que yo más me he especializado, ¿no? Que es la interconsulta hospitalaria por una parte y por otra parte las unidades de cuidados paliativos. En el Hospital Virgen Macarena los pacientes estaban ingresados pues, en diferentes especialidades y el médico responsable puede ofrecer unos cuidados paliativos básicos, pero si no sabían o necesitaban ayuda para controlar algunos síntomas, ya fueran de tipo físico, psicológico, existencial, familiar, venían y nos lo consultaban. Y de ahí podíamos derivarlo al domicilio otra vez para la atención, o bien por médico de atención primaria o por el equipo de cuidados paliativos, o bien derivarlo a una unidad de cuidados paliativos, que están especializados en ello y que yo también estuve trabajando en el Hospital San Lázaro. Y bueno, es una forma diferente de trabajar, porque todo, digamos, se orienta exclusivamente
a los cuidados paliativos. Entonces, esta es la diapositiva que yo creo que más me ha costado elaborar, pero que también parece quizá la más interesante de todas, ¿no? Tenemos ahí un perrillo que se ha colado en escena, de Noemí. Y ¿cuáles son los miedos más frecuentes? Estos pues luego, si queréis compartir, si os parece que hay alguno que no haya comentado, he puesto los que me he encontrado con mayor frecuencia, los que también he vivido mi experiencia personal, ¿no? El primero de ellos parece el más obvio, que es el miedo a la propia muerte. Y es difícil de tratar el miedo a la muerte porque es que todos nos vamos a morir. Creo que nadie ha vuelto y lo recuerda. De tal forma que cómo quitamos ese miedo, ¿no? Si es que nos morimos y yo cuando lo pienso y digo voy a dedicarme a paliativos y yo también me voy a morir, porque es inevitable no pensarlo. Pues genera cierto vértigo cuanto menos, ¿no? Ese es uno de ellos y yo creo que el más evidente. El miedo al sufrimiento, ¿no? Ya no es solo... Y de hecho, es más frecuente, o me da la sensación de que es más frecuente, el miedo ya no solo a morir, sino a morir mal, ¿no? Porque al final dice, bueno, yo si me muero, pues hay quien, el que cree, piensa, pues mire a otro sitio donde yo me encuentre mejor, y el que no, pues bueno, puede haber un vacío que genere más o menos ansiedad, pero lo que ninguno quiere bajo ningún concepto es que ese proceso sea con dolor, ¿no? Entonces, muchas veces ese es el verdadero miedo que hay detrás y no tanto a la muerte. Más centrándonos en la persona, en la parte existencial, es a perder el sentido de la vida. Esto pasa, por ejemplo, yo recuerdo una mujer que tenía un cáncer, creo que era un cáncer de colon, si mal no recuerdo, y toda su preocupación era que cómo iba a tener sentido seguir viviendo si ella era una persona muy activa, que se dedicaba a coger las niñas, venir, ir, salir, que si ella no tenía esa vida de ir a comprar X cosa en el centro comercial que le gustaba y le entretenía, cómo iba a vivir. Ella en una cama, eso no tenía ningún sentido. Y cómo enfrentarnos frente a eso, ¿no? Y muy relacionado con esto es a perder la dignidad, ¿no? Porque en los hospitales, desgraciadamente, muchas veces nos deshumanizamos, ¿no? Entonces, se nos olvida que es pues tenerte que hacer pis en un pañal con 50 años o que tengan que ayudarte a moverte para todo, que te tengan que dar de comer. Todas estas cosas, claro, nosotros nos lo vemos en el hospital como muy normal y lo más frecuente, pero es un grandísimo, grandísimo impacto. Y yo cuando lo pienso hacia mí, es muy difícil de aceptar, muy difícil de aceptar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar este miedo en la pérdida de la dignidad, ¿no? A su vez, más con el entorno familiar, esta es de las más frecuentes que me he encontrado, que es el miedo a ser una carga. Esta no falla. Esta no falla en las familias unidas, que se quieren, porque es como una culpa de tener que, pues eso, suponer un sufrimiento para los demás, ¿no? Y yo muchas veces lo que les digo es, bueno, vamos a ponernos en el otro lado, ¿no? Imagínate que te pasa a ti. O sea, es decir, que tú eres el que cuida al que está enfermo. Estarías encantado de hacerlo, pero ahora lógico, como quieres a esa persona que te cuida, te preocupa. Y a veces hasta he encontrado gente que no solo les preocupa el sufrimiento que causan ahora, sino el sufrimiento que causarán cuando no estén. Sobre todo padres con niños pequeños, ¿no? Esa sensación de culpa de que les voy a abandonar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a todos estos miedos, ¿no? Yendo así un poquito uno por uno, respecto del tema del miedo a la muerte, una forma que a mí me resultó muy útil con Jaime, ¿no? Que fue quien más me ha formado sin duda, fue plantear la cuestión de que al final la enfermedad a la que nos estamos enfrentando claramente es una enfermedad grave, que no tiene una solución factible y que va a ir cada vez a más, ¿no? Entonces es lógico que tengamos miedo a esa muerte, creo que todos lo tenemos. Cuando lo normalizamos, cuando no lo ponemos como un tabú, suele ser útil. Todo lo que yo os diga de recomendaciones, sí que quiero dejar claro que no es extrapolable a todas las personas, porque si hay algo que me gusta de esta profesión y creo que también es un reto, es que no es aplicable. No es aplicable a todos, ¿no? Estos son pues, algunos consejos que a mí me han resultado útiles, pero a lo mejor este que os doy luego para otro no sirve igual. Entonces, como veremos, es muy importante observar y ver cómo reacciona la gente. Frente al sufrimiento, como veremos, hay formas de controlar los síntomas y alivia muchísimo a asegurar que no tienen por qué morir ni con dolor ni ahogados, ¿no? Eso siempre deja mucha tranquilidad. El tema del sentido de la vida o de la dignidad, eso daría para una sesión aparte, entera. Con eso aprendí muchísimo con Erika, con la psicóloga del equipo, ¿no? La forma de trabajar los proyectos y el ahora. Y eso, como digo, daría para una sesión aparte.
pero se puede trabajar. Y el tema de ser una carga, pues como os comentaba, con las reuniones familiares, con las entrevistas, también se puede abordar. Y luego, si queréis, si tenéis algún otro miedo que ya se hayáis encontrado o algún comentario, lo escribís por el grupo. Entonces, en relación con la anterior, puede ser el dolor soportable. Como os decía, es más frecuente que tengan miedo al propio dolor que a la propia muerte, ¿no? Y la sensación o el alivio, el gesto, cómo se queda cuando le explicas que no tiene por qué sentir sensación de ahogo, por ejemplo, en un cáncer de pulmón, que se le puede poner medicación para eso, que llegado el momento, incluso si eso no se puede controlar, se puede aplicar una sedación para que esté dormido, ¿no? O sea, el saber que hay medidas terapéuticas para poder aliviar el sufrimiento al final de la vida, ¿no? Y es un alivio, al final un cuidado, un acompañamiento, como veníamos diciendo. Y luego otra máxima que a mí, la verdad que muchas veces pues asumimos que al paciente, ¿no? Pues, ¿cómo no le va a doler si es que está al final de su vida? Es que le tiene que doler, solo falta, bueno, pero si el enfermo le duele, es que le duele. Y es que cada paciente interpreta el dolor de una manera. Entonces, no solo podemos tratar a la gente con paracetamol o con nolotil o con morfina. Las personas que nos dedican a los cuidados paliativos, yo previamente incluso, yo misma pensaba pues que nada, que te ponía morfina y que ya está, ¿no? Y todo lo contrario. Esta frase que la cogí de, creo que era de un manual de cuidados paliativos que me encantó, que es que la morfina que se envía por correo no es tan efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si ponemos morfina, pero no tratamos el sufrimiento, la interpretación que supone ese dolor para el paciente, de poco nos va a servir. Y en muchas ocasiones sí que he podido ver cómo aliviando la ansiedad o aliviando la tristeza o la preocupación por otros temas distintos, el dolor no se cura, evidentemente, pero sí que se alivia, ¿no? Entonces sería muy, muy interesante tenerlo en cuenta. Entonces aquí he puesto una diapositiva sobre la mala fama de la morfina. Lo he puesto porque cuando mi tía entró en cuidados paliativos hace un mes y medio, no mucho más, mi familia estaba como muy alterada y muy preocupada por el tema de la morfina. Entonces, me gustaría también que utilizarais el chat, los que sobre todo no conozcáis de este mundo, para qué creéis cosas malas que produce la morfina, o si os dedicáis a ello, las creéis previamente que lo hacía. Solo un poco por contrastarlo, a ver qué conocéis. Os dejo ahí el chat. Me voy a conectar a ver si lo hago más rápido que antes. Chat. Ajá. Además ya veo que ponéis aquí cositas fenomenal. Estamos entrenados. Vale. Nuestra translación nos acompaña a la persona y su familia. Bien, bien, bien. Final próximo, estreñimiento, síndrome de los dependencia y solo cuando va a morir. Con la morfina no hay marcha atrás. ¿Vale? Acelerar la muerte. ¿Vale? Está enseñando aquí cosas muy, muy interesantes que justo además muchas de las dudas las tenía mi padre, mis tíos. Vale. Pues efectivamente, por ahí van un poco las cosas. Yo he reunido estas de aquí, si consigo pasar ahora. Vale. Una de las más frecuentes, sobre todo para los médicos, enfermeros, es que causa depresión respiratoria, ¿no? De tal forma que una persona que tiene una insuficiencia respiratoria con sensación de ahogo, ¿cómo le vamos a poner morfina si eso deprime más el centro respiratorio, ¿no? Bueno, la realidad es que en estas situaciones, si lo que buscamos es aliviar el sufrimiento, la sensación que genera no tener esa falta de aire, que yo creo que es de los peores síntomas que se pueden tener al final de la vida, eso no va a implicar que sea la causa directa de una depresión respiratoria. En algunas ocasiones puede ser que eso sea así, muy en el final, muy altas dosis, porque estemos en una situación de últimos días. Pero en una situación en la que todavía no estamos ahí, en esos últimos días, en una fase en la que aliviamos síntomas, sensación de ahogo, sobre todo, o dolor, ese miedo a, pues no le voy a poner morfina, no vaya a ser que se me deprima respiratoriamente. Pues bueno, eso no es tan cierto como se creía previamente. Otra también muy frecuente es, esa la habéis puesto, si me pone morfina significa que me voy a morir. Bueno, vamos a ver. Es cierto, cuando a una persona en cuidados paliativos se le pone morfina, innegablemente la muerte está cerca, ¿no? Pero muchos que lo interpretan como si me pone morfina, esto quiere decir que en 2 semanas ya me voy, y eso para nada es así. Hay enfermedades terminales que están meses con morfina,
semanas y no porque pongan la morfina, eso quiere decir que me va a morir mañana y genera muchísima angustia, ¿no? Y mucho impacto además emocional, tanto para el paciente como para la familia. O es que si le ponen morfina es que me muero ya. Y no es así. Y explicarlo y aliviar y aclarar esas dudas genera mucho alivio, ¿no? No, vamos a poner la morfina porque ahora la necesitas para aliviarte el agua y el dolor, es lo que mejor te lo va a quitar porque otros fármacos no lo han conseguido y eso no quiere decir que te vayas a morir dentro de una semana, ni mucho menos. Y eso, aclararlo también les llena de paz. Luego, otra que también me comentaron es que bueno, la morfina genera dependencia. Vamos a ver, la morfina es cierto que genera cierta dependencia si la mantenemos de forma muy continuada en el tiempo, pero no es una dependencia que se genere en pocos días o en pocas semanas, ¿no? Entonces, ese miedo que también va muy relacionado con la tolerancia, ¿no? Si me pone morfina, cada vez necesitaré más y más. Pues esto no necesariamente es así, no siempre se cumple. Es cierto que sí, la enfermedad progresa, eso puede ocurrir, pero no va directamente ligado, ¿no? Me pone morfina y no va a ser efectiva y cada vez intentar más y más. Sino que, como hemos visto, podemos abordar el sufrimiento también desde otras perspectivas, otras áreas y ayudar a controlar los síntomas. Y luego, la que yo me he encontrado más frecuentemente, o sea, desde antes de dedicarme a cuidados paliativos en la residencia, en medicina y demás, es que parece que están más muertos que vivos. Es decir, que la morfina es un sedante, ¿no? De tal forma que si ponemos morfina estamos sedando al paciente. Y no, la morfina no es un sedante, la morfina es cierto que lo que genera es, pues, al quitar el dolor o el ahogo, pues el paciente se relaja, ¿no? Entonces, también a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A nivel cerebral, pues también genera cierta sensación, pues, de relajación, de somnolencia, pero no es un sedante y no es el objetivo de la morfina. De hecho, a mí me resultó muy ilustrativo cuando mi tía le pusieron morfina, se ponía, tengo como un colocón que me deja relajada. Bueno, pues eso es un poco la idea, pero no es que yo la esté sedando con la morfina, ¿no? Para la sedación paliativa, como veremos, utilizamos otras cosas distintas. Si tenéis alguna duda más del tema de morfina, luego lo comentamos. Entonces, ¿cómo informar sobre la enfermedad o cómo hablar sobre ella, ¿no? He visto algún comentario en el chat de cómo acompañar en un momento tan difícil, ¿no? Y es que verdaderamente yo creo que todavía no tengo una respuesta exacta y creo que necesito todavía muchos años de formación y de conocimiento y de experiencia y de otras personas, dos profesionales para aprender, ¿no? Pero lo que sí que está claro que es, la primera parte es escuchar, ¿no? Alguien ponía por el chat la empatía, ¿no? Es escuchar con empatía, de tal forma que efectivamente, como habéis escrito, no tiene mucho sentido trabajar en cuidados paliativos y no tener esa empatía, sobre todo porque a lo mejor a nosotros nos parece una tontería inmensa que una persona esté preocupada porque le ha salido una mancha cuando tiene un cáncer metastásico. Bueno, pues eso hay que respetarlo, hay que escucharlo y tendrá su razón de ser. Entonces, para eso es esencial ver cómo reacciona el paciente a lo que le estamos diciendo, medir el impacto de la información. De tal forma que cuando, por ejemplo, voy a informar de una mala noticia, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico la pongamos por caso, ¿no? Hay quien cree, ¿no? Que es, hola, ¿qué tal? Pues hemos visto el escáner y tienes ELA. A ver, hay muchas formas de decir las cosas. Hay que, por una parte, ser claros, no utilizar tecnicismos médicos. Y por otra parte, ir viendo el impacto de nuestras palabras. Por ejemplo, yo suelo empezar. Hemos visto el escáner, los resultados no son tan buenos como nos hubiera gustado. Veo cómo reacciona el impacto. Parece que se ha visto en la resonancia que existe una alteración que podría ser compatible con esta enfermedad. Tenemos que seguir estudiándolo, tenemos que seguirlo viendo, porque es un proceso progresivo. Muchas veces los médicos tenemos como mucha ansia por comunicarlo al paciente y lo tiene que saber y ya, y la verdad, corriendo. Bueno, pues es que depende de cada persona. Hay gente que necesita mucho tiempo para aceptar que está en el final de su vida o que tiene una enfermedad sin cura. Y de hecho, yo antes no lo tenía procesado, pero es que hay gente que es que no lo quiere saber y no tenemos que forzarlo. Mi experiencia personal, la verdad que mi tía no nos preguntó nunca y yo nos preguntó prácticamente al final, se dio cuenta básicamente por ella misma y es un proceso, cada cual lo necesita y la forma de saberlo a veces es incluso preguntar, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa algo sobre tu enfermedad? ¿Quieres que hablemos de algo? Y cuando quieres saberlo lo preguntas y cuando no te apetece saberlo porque se te hace muy grande, pues no lo vas a hacer. Entonces, el proceso de información me parece el más complicado porque depende de cada persona, pero es progresivo y se va reevaluando, de tal manera que si en la primera ocasión no hemos podido informar, eso no quiere decir que en la segunda no lo podamos hacer. Y muy relacionado con el cómo acompañar o cómo hablar de la enfermedad, también estaría esto, ¿no? Primero escuchar, ver qué es lo que les preocupa y de ahí intentar responder. Entonces, esta pregunta
también va relacionada con el tema del acompañamiento, ¿no? De cómo acompañar. Hace una semana y media mi tía se puso muy, muy, muy seria y miró a mi tía Marta y a mi tía Yeka, les dice, me estoy muriendo, ¿verdad? Así, ¡boom! Y me llama mi tía Marta corriendo y me dice, Macarena, que tu tía Pilar me dice que es que se está muriendo, que qué hago, qué le digo, ¿no? Y con una angustia brutal, ¿no? Y en ese momento me veo como familiar, ¿no? Ya no como médico. Y, y es que muchas veces frente a las preguntas genera mucha sensación de frustración el no tener una respuesta, ¿no? Porque es que hay preguntas que es que no tienen respuesta realmente, ¿no? Y sí, efectivamente te estás muriendo, ¿no? Pero ¿cómo lo transmito bien para que eso no suponga un desánimo, una angustia? Pues la verdad que yo le dije a mi ser, lo habéis hecho fenomenal, porque lo que hicieron fue abrazar a mi tía, darle un abrazo inmenso y no decir nada más. Simplemente abrazarla, cogerla de la mano, compartir el momento. Eso es lo más difícil, ¿no? No el, que yo caía mucho en eso, ¿eh? Personalmente el, hombre, no te preocupes, si morir nos vamos a morir todos. Eso, pues no sé, ya se verá. Eh, es que eso el que se está muriendo lo sabe. Entonces, del momento inicial, quizá el acompañar, el estar ahí, el qué horror es esto, es verdad, lo estamos sufriendo, pero estoy aquí contigo, te acompaño, ¿no? Y después de eso, por supuesto, puede venir, pues decir, bueno, efectivamente nadie sabe cuándo nos vamos a morir, sabemos que esto puede estar cerca, vamos a ver qué podemos hacer hoy, qué podemos hacer mañana, pero mi sensación es que los consejos de no te preocupes, no pasa nada, ya, bueno, díselo al que lo sufre, ¿no? Que está ahí dentro. Entonces, con eso quizá tenemos a veces que tener un poco de cuidado. Es distinto si esa persona, en cambio, es de las que prefiere no saber, si es de las que prefiere no saber, en cambio, pues la actitud puede ser distinta, ¿no? Pero con esta diapositiva quería recalcar lo poderoso que resulta el agarrar la mano, en la mirada, es poderosísimo. Ahora con las mascarillas lo de la sonrisa es todo un fastidio, porque en el hospital no podemos tener la sonrisa, pero también es muy poderoso. Las personas con demencia, la sonrisa siempre les saca de un momento difícil. Y luego, de los 3 grandes miedos de la humanidad, esto me voy a permitir el lujo de cogérselo a Jaime, al médico que me enseñó, que le decía, hay 3 grandes miedos de los que se han escrito ríos de tinta, ¿no? Es el miedo a perder la libertad, el miedo a la locura y el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, muchas veces cuando esto lo ponía sobre la mesa, esto va ligado al tema de hablar de la muerte con cierta, entre comillas, normalidad, ¿no? ¿Cómo no vas a tener miedo si es que nos vamos a morir todos y nadie sabe qué consiste, ¿no? Entonces, de esa manera das como pie a que sea menos tabú y a raíz de eso como que ya lo sueltan, pues sí, la verdad que me da miedo y me da miedo por esto y por lo otro, ¿no? Entonces, eh, creo que en esta diapositiva se refleja un poco pues, esas dudas que podéis tener de cómo manejarlo. Entonces, otra de las dudas muy frecuentes es si el final puede ser en casa, ¿no? Es posible fallecer en casa, no es una decisión irreversible, esto genera mucha angustia, ¿no? Si me voy a mi casa es que ya no puedo volver al hospital, pues evidentemente no. El equipo de cuidados paliativos intentará que estén en casa todo el tiempo posible, pero si alguna vez no se pudiera, porque un síntoma no se controlara, o pues porque por lo que fuera no se puede asumir, pues no habría problema en regresar al hospital. La medicación se puede administrar vía subcutánea. Para los que no os dedicáis a los cuidados paliativos, es una vía que no va directamente a la vena, sino que va por debajo de la piel y no es un pincho, no es una aguja, es un catéter de medicación y se administra de tal forma que no hace falta poner medicación en vena para controlar los síntomas. Para poder actuar en el final de la vida es fundamental que las personas del entorno aprendan sobre cómo actuar en las crisis, ¿no? Que es lo que más angustia. A mí me llamaron varias veces mis tías, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que se ahoga, ¿no? Pues en esos momentos como clarificar. A ver, primera opción, rescate de esto. Segunda opción, rescate del otro. Pasan tantos minutos, llama al 112, ¿no? O sea, el saber cómo actuar porque desgraciadamente esto también me lo hizo reflexionar Jaime, la muerte pues o sea, no es un picnic, es decir, no podemos intentar que la muerte sea alegre o feliz, sino que lo que queremos es aliviar lo más posible y que dentro de todo el sufrimiento sea lo menor. De tal forma que habrá crisis, puede haberlas, pero vamos a ver cómo podemos aprender a que esa crisis se alivie lo más rápido posible y que no genere angustia en quien la sufre y en quien le cuida. De tal forma que tenemos siempre antes de dar el alta a cada paciente en el hospital, hacíamos un plan sobre cómo actuar, si había ahogo, si había agitación, si había dolor, si no bebíamos, si no comíamos, etcétera, 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 para poder aliviar ese sufrimiento también de la familia. Y luego no juzgar, porque hay muchas familias que se sienten culpables por no poder cuidarles en casa y esto es algo muy personal. No es mejor ni peor el que cuida o ayuda a su ser querido a fallecer en casa.
Esto depende de muchas variables y hay quien se ve o puede hacerlo y hay quien no puede. Y eso tampoco hay que juzgarlo porque no conocemos el bagaje personal de cada uno. Y luego quería terminar con el tema de la sedación paliativa, más ahora con el tema de la eutanasia que genera tanto debate, porque al igual surge alguna duda, ¿no? Que esto está como muy ahora de moda hablar sobre esto. La sedación paliativa está indicada cuando hay síntomas refractarios, es decir, normalmente es una herramienta terapéutica que utilizamos en los últimos días de vida, ¿no? De tal forma que cuando no puedo controlar el ahogo con morfina o no puedo controlar el dolor, solo tengo la opción de bajar el nivel de conciencia para que en los últimos días de vida la persona que fallece no sea consciente de ese sufrimiento y se baja el nivel de conciencia lo suficiente como para que no tenga ese dolor, ese ahogo o esa agitación. De tal forma que el objetivo es aliviar sufrimiento. Si veis en la tabla de aquí de la diapositiva, podéis observar cuáles son las diferencias en la intención, procedimiento y resultado. Con la sedación paliativa lo que hago es disminuir el nivel de conciencia a unas dosis que la disminuyen lo suficiente para aliviar mis síntomas, mientras que con la eutanasia la intención sería provocar la muerte con unas dosis suficientes que lo que hacen es producir la muerte. No tendría nada que ver, porque el tema de la sedación paliativa durante mucho tiempo se equiparaba con la eutanasia y en muchas ocasiones he tenido que explicar a los familiares la diferencia y después se quedan tranquilos, ¿no? Porque sobre todo para los que tienen pues, ¿no? las creencias sobre la eutanasia, ¿no? O que no estén a favor y demás, pues si consideran que la sedación paliativa es equivalente, pues el sufrimiento es muy grande, ¿no? Y realmente podemos aliviar a la persona al final de su vida y para que se marche, como yo suelo decir, lo que mejor podemos ofrecer es marcharnos acompañados, en paz, relajados y dormidos, ¿no? Y que eso no suponga un estigma con el tema de la eutanasia. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que yo os quería comentar. Me he permitido la licencia de dejaros aquí pues, las palabras que me surgieron cuando mi tía falleció hace una semanita. Mi familia es de Córdoba, por eso está ahí Córdoba. No sé si conocéis las ermitas de Córdoba. Si no las conocéis, os invito a que subáis. Es un lugar espectacular. Y lo dicho, cualquier cosa que queráis plantearme, de verdad, bienvenida sea, tanto como si es crítica como si no, aportación, lo que queráis. Así que nada, muchas gracias a todos. Y me desconecto ya que hablan mucho. A ver, desactivar. Muchas gracias, Macarena. Muchísimas gracias. Lo primero por compartir esa experiencia, ¿no? Y por seleccionar también las preguntas, ¿no? Yo creo que verdaderamente es algo que nos interesa a todos y que a todos quienes nos dedicamos a los cuidados paliativos es algo que siempre queremos hacer, ¿no? Poder explicar, ¿no? Qué son los cuidados paliativos, eso que tanto nos enamora, ¿no? También, porque creo que además quienes trabajamos en los cuidados paliativos o quienes hemos tenido la oportunidad de tener a profesionales de cuidados paliativos cerca, nos hemos dado cuenta que realmente funcionan, ¿no? Y que se agradece mucho, ¿no? El que haya un equipo cerca y el que haya un conocimiento sobre qué son los cuidados paliativos, cómo se ofrecen y poder sentir la satisfacción, ¿no? De tener a un equipo que ayuda a tantas personas, ¿no? A pasar estos procesos, tanto a los propios pacientes como a todos sus familiares, amigos y a toda su red, ¿no? Entonces, bueno, a mí verdaderamente es siempre con lo que me quedo, ¿no? Con el concepto de los cuidados paliativos, ¿no? Yo siempre digo que es alguna disciplina de la que me siento verdaderamente enamorada y de la que me enamoré el día que empecé a saber lo que eran, ¿no? Los cuidados paliativos. Y por eso también queríamos ofrecer este taller en la Fundación, ¿no? Para que gracias a esta exposición tan magnífica de Macarena, ¿no? Pues nos sirviera para seguir profundizando, porque yo creo que después de tanto tiempo trabajando en cuidados paliativos siempre hay conceptos que nos ayudan a seguir teniendo el concepto claro y a poder utilizar las palabras de hoy de Macarena pues para poder explicarlo incluso a otras personas, ¿no? Os dejamos ahora, si queréis, ¿no? Para que vayáis haciendo algunas preguntas. Yo he recogido algunas que se ha ido haciendo durante la sesión de Macarena, mientras os invitamos a que escribáis, ¿no? Pues si os parece, voy a ir un poco atrás en el chat y me voy a ir a una pregunta que exponía María Eugenia Bolaños,
que es cómo cuidar, ¿no?, a esa persona que estando en un tramo muy complejo en su vida, bueno, pues cómo podemos hacerlo, ¿no? Cómo podemos cuidarla si los cuidadores no están del todo entrenados, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no?, en esos momentos? Vale, pues bueno, la forma de... Lo primero que yo intentaría hacer es ver en qué puntos se sienten más inseguros. Es un tema del que se sientan más inseguros a la hora de controlar los síntomas, es decir, es un problema de que no sepan cómo actuar cuando haya crisis, es un problema de que les preocupa qué pasa si el paciente, por ejemplo, no come o no bebe, que también es muy frecuente, ¿no? O si el problema es más del tema, no sé cómo abordar los miedos que tiene o el final de la vida cuando es obvio que lo está pasando mal, ¿no? ¿Cómo acompañarle ahí? Bueno, yo lo que suelo un poco recomendar es la pregunta que ya planteé al principio, ¿no? De, bueno, o sea, ¿hay algo que te preocupe? ¿Qué es lo que te preocupa? O si no quiere hablar de ese tema, pues hablarle de cualquier otro. Es decir, que muchas veces parece que todo gira en torno a la enfermedad, en torno a la muerte, y hay muchísimas más cosas de las que poder hablar. Y también lo que comentaba en la diapositiva de la compañía, ¿no? Que a veces ni siquiera hacen falta palabras, ¿no? Entonces, la forma de ayudar a personas que cuidan a otras en el final de la vida es sobre todo pues viendo si es más que les cuesta la parte más bien física, la parte de cómo hablar o dirigirse a ellos o más del cuidado del día a día, ¿no? O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, a mis tías les agobiaba mucho cuando se saltaba una comida, ¿no? O, por ejemplo, cuando le había salido una pequeña ulcerita, ¿qué hacer ahí? O qué pasaba si le ponía un rescate de morfina, le podía poner un segundo a los 20 minutos, ¿no? Pues ese tipo de cosas, sobre todo si las sabemos nosotros para explicarlas, explicárselas, y si no, consultarla con los médicos para que no, o con la enfermería para que nos lo explique. Y de la parte más emocional, esta es la más complicada, la de cómo aconsejar, porque esa depende mucho de cómo sea esa persona. Y yo los he encontrado algunos que me acuerdo que en un box de urgencias con la franqueza de doctora, pero si yo me muero, yo estoy muy tranquilo, y hablar así con toda la naturalidad y le conocía de esa tarde, y otros que días y días y días, e incluso al final pues se han marchado sin querer hablar sobre ello, ¿no? Y se han marchado, como yo digo, como tenían que ser, ¿no? Me acuerdo una vez que atendimos a un paciente que era ministro, creo que era, y él pues hablaba de que la semana que viene iba a hacer no sé qué y no sé cuántos, que todos sabíamos que aquello era muy complicado, pero él tenía esa ilusión y así se marchó con sus proyectos, ¿no? Y no hay tampoco nada malo, porque a veces cuando quitas esa esperanza de cuajo, esa esperanza que necesitan para seguir, les quitas el sentido, ¿no? Entonces, no sé si te resuelve, Eugenia, un poco, pero esa es la idea. Muchísimas gracias. Bueno, también en algunos puntos en el chat, ¿no?, se habla mucho del tema de la formación, ¿no? Y de la, bueno, pues, de la formación, la educación, ¿no?, que también quizá tiene que ver tanto con la educación y formación que damos a la familia, a los cuidadores, como a los propios profesionales, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, ¿no? ¿O qué podemos hacer para que los profesionales, el resto de los profesionales, ¿no?, pues conozcan, nos deriven, ¿no?, a las personas que tendrían, ¿no?, que estar siendo atendidas por un equipo de cuidados paliativos, ¿no? Pues esa a veces es un poco uno de los grandes problemas, ¿no? Que se llega tarde. O sea, muchas veces llegamos muy tarde y ya no da tiempo para planificar, no da tiempo a explorar miedos, ¿no? Llegamos cuando ya los síntomas prácticamente no se pueden controlar y la formación ahí es fundamental. Yo siempre intento aprovechar cuando estoy en el hospital, pues con los estudiantes de medicina, ¿no? Formarles, identificar cuáles son los síntomas de alarma, ¿no? Pues un dolor mal controlado, una agitación, un sufrimiento familiar, todo eso, al final si no nos formamos no lo vamos a poder derivar. Y ese es el problema, que a veces nos llegaban al hospital y ya pues estaba todo pues, patas arriba. Entonces la única forma de solucionar eso es claramente con la formación, con cursos, o sea que en ese sentido la verdad que hay bastante formación, si se interesa siempre se puede formar uno, tanto a nivel profesional como más como familiar, ¿no? Yo cuando mis tías me preguntaron lo del miedo a la muerte, ¿no?, que cómo le respondían a lo del morir, les pasé una charla que hizo Jaime maravillosa sobre la esperanza al final de la vida y la verdad que les sirvió mucho, les sirvió muchísimo. Entonces, bueno, que es intentar buscar esos recursos dependiendo de a quién vaya dirigido, ¿no?, sea médicos o sea familiares o voluntarios.
Marga nos hace una pregunta también muy interesante. ¿Qué pasa cuando la muerte Ujú. culturalmente supone un problema a la hora de que la familia acompañe y no se entiende que ese acompañamiento es necesario, tanto para quien se va como para los familiares más inmediatos y cercanos, ¿no? O sea, la cultura, ¿no? El afrontamiento a la muerte desde la cultura, ¿no? Mm. Sí, sí. Uf, este es un tema muy, muy interesante, ¿no? El tema de la interpretación de la muerte en la sociedad. De hecho, hace muy poco, este mismo año han publicado en una revista de medicina de las más importantes en el New England un artículo sobre la interpretación de la muerte en la sociedad, en cómo vivimos la muerte. Y es leerlo y leerlo y sacar reflexiones, ¿no? Y sobre todo el darnos cuenta de lo difícil que resulta hablar sobre la muerte en una sociedad en la que constantemente estamos huyendo de ella, ¿no? O sea, yo mismamente, previamente a querer dedicarme a los cuidados paliativos, era algo lejano, que como que no queremos saber, ¿no? Es la muerte, quita, quita. Eso no, y al que le toque, pues será mala suerte que le ha tocado, ¿no? Y creo que es uno de los principales problemas, el que no se vea con esa naturalidad. Por lo tanto, tenemos miedo a acompañar, porque si la muerte no la tenemos presente, en el momento en el que nos toca, realmente es un sufrimiento muy grande, ¿no? Entonces, el reflexionar, el dar estas sesiones, el dar charlas, el formarse, ayuda a pensar en la muerte sin tanto miedo, sin tanto tabú. Y eso permite a la familia acompañarles, ¿no? Entonces, cuando veo que los familiares se sienten muy incómodos con el proceso de acompañamiento, pues intento un poquito pues, averiguar, ¿no? Cuáles han sido las experiencias que han tenido como familia, las cosas buenas que han pasado, qué rol tenía cada uno, qué papel jugaba el padre, la madre, para intentar invitar al acompañamiento al final de la vida que es tan necesario y que lo necesitan, ¿no? Y luego también, si los síntomas están bien controlados, es decir, si no le ven ahogándose o si no le ven con dolor, va a ser muchísimo más sencillo estar en la habitación con él, ¿no? Pero creo que daría para otra sesión absolutamente el cómo entendemos la muerte en la sociedad. De hecho, en el máster nos hacían hacer un ejercicio, ¿no? Sobre cómo entendíamos la muerte y realmente es todo un mundo, ¿no? Ahora lo que se vende es curar, 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 vivir, vivir, vivir. Y quizá no es cuantos más días mejor, sino los que queden, que se vivan bien. Bueno, pues también comenta, ¿no? María Eugenia, bueno, que es muy importante que los pacientes ingresados perciban ese cariño de los sanitarios, ¿no? Culturalmente aceptamos que los profesionales son como Dios y su empatía, su cuidado, su tiempo ayudan, ¿no? Y las personas necesitamos siempre cariño. Se ha hablado también de esta empatía, ¿no? Y bueno, desde la empatía, desde el acercamiento a la otra persona, ¿no? Que está en esa situación, que es igual que nosotras, porque realmente yo creo que desde esa realidad que nos iguala, ¿no? A todos, pues es desde donde podemos ver esa empatía, esa compasión por poder aliviar en el sufrimiento, ¿no? Yo creo que todo ser humano tiene innato la capacidad de poder ayudar a otra persona, ¿no? Y eso también es muy bonito, poder entender y ayudar a la gente a pedir ayuda, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cómo podemos hacer para pedir ayuda o cómo podemos hacer para ofrecer herramientas para que la gente sepa y cómo y cuándo tiene que ayudar, ¿no? Y ha salido mucho esos temas de la empatía, ha salido también mucho los temas de la comunicación, ¿no? Que yo creo que también Macarena lo ha resaltado muchísimo, ¿no? El papel de la comunicación, pues realmente yo creo que también es muy importante, ¿no? Y luego han salido muchísimas felicitaciones, Macarena, también, ¿no? Ay, A muchas tu gracias. sesión y bueno, y también muchos mensajes de cariño, ¿no? De la manera en la que se cuida y se acompaña. No sé si tenéis alguna que otra pregunta. Tenéis la oportunidad de hacerla desde vuestras experiencias o vuestras profesiones, desde donde la queráis hacer, ¿no? Aquí hay un comentario muy lindo de José Luis González, ¿no? Que dice que el compromiso es de todos, ¿no? Somos seres humanos asistiendo a seres humanos en el final de la vida, a conciencia y con ciencia, ¿no? Que también es importante resaltar, ¿no? Y bueno, pues María Eugenia también nos pide que, como os pedía también, ¿no? Y me parece perfecto que lo resaltéis, tratar el tema de la soledad, ¿no?
ya sabéis que este programa, ¿no? Precisamente de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva, desde donde estamos haciendo estos talleres, bueno, pues es un programa que trata, ¿no? También de atender a las personas que tienen escasas redes de apoyo o que viven en soledad, ¿no? La soledad al final de la vida, pues puede ser un punto muy interesante, muy lindo para que podamos abordar en algunos de los talleres próximos en profundidad, ¿no? En este tipo de proyectos de la creación de las comunidades compasivas o de unos cuidados paliativos basados en la comunidad, pues también se trata, ¿no? De fortalecer y crear y generar redes de cuidado. Así que, María Eugenia, vamos a acoger esa petición para que podamos tratar también una sesión específica sobre ese punto, ¿no? Voy a seguir leyendo por aquí, hay comentarios también, bueno, pues haciendo mención a lo que significan los cuidados paliativos, puesto que el amor es incondicional, pues como sanitario debería ser el entorno hospitalario el que tenga más sentido y amable, ¿no? Porque quienes entran allí morirán y eso sí que es algo suficientemente humano como para dar todo el amor, ¿no? Yo, bueno, pues creo que también cada vez que hablamos de los cuidados paliativos hablamos de amor, ¿no? Tanto porque enamoran, porque los profesionales dan amor. Y creo que además los equipos, ¿no? Y los profesionales de cuidados paliativos, pues verdaderamente somos el ejemplo de demostración de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Yo siempre, la muerte es la que nos enseña a vivir el resto de la vida. Entonces, yo creo que tenemos que resaltar eso, ¿no? Que sois equipos Sobre todo, multidisciplinares. pues intentar luchar por ello, ¿no? Porque el hospital es un lugar, como yo digo, hostil, es decir, no está pensado para estar a gusto, dormir a gusto. La verdad, yo es algo que creo que tenemos muchísimo que mejorar. Entonces sí que es verdad que las pequeñas cosas, los pequeños detalles, tan sencillo. O sea, ayer tengo un paciente ahora en la planta que, bueno, que él tiene una ceguera de toda la vida, ahora tiene pues un problema cardíaco muy complicado y lo único que pedía era un sándwich de queso fundido con jamón york. Pues a ver, es diabético y realmente no le viene nada bien. Pero, joder, él quiere su sándwich de queso con jamón de york. Total, que le traemos un sándwich de queso con jamón de york, ¿no? Entonces, cuidar esas pequeñas cosas, esos detalles que nos pueden parecer muy absurdos. O, por ejemplo, me acuerdo una vez que no sé cómo se hizo, que acabó trayendo el perro de no sé quién para que viera. Bueno, pues esas cosas, sabemos que el hospital tiene que mejorar muchísimas cosas, hay veces que es chocarte contra un muro pidiendo cosas que son evidentes, pero entre tanto que llegan y no llegan, porque algunas no dependen de nosotros, desgraciadamente, pues intentar ver qué cosas les hacen ilusión a las familias, ¿no? Pues el ver, pues eso, una foto, que venga un nieto, que te enseñen, por ejemplo, es muy poderoso lo que te enseñan las fotos de los nietos, de las familias, eso les da ilusión porque es como si te preocuparas por ellos, por su vida, ¿no? Y a mí me gusta saber pues a qué se dedican, qué han sido, en qué han trabajado. Eso te da muchísimas herramientas, porque cuando están mal dices, oye, y el tema de tu jardín, oye, cuéntame cómo era, cómo lo estabas cuidando, ¿no? Entonces es muy poderoso saber sobre la persona y cuidar esos detalles. Bueno, pues muchísimas gracias a todos a los que hoy nos habéis acompañado. Finalizo con una frase también de las últimas que estáis poniendo en el chat. Muchas gracias por enseñarnos a ser compañeros al final de la vida, que todos nos impliquemos, seamos compasivos en este final de la biografía, los cuidados paliativos ayudar a morir dignamente. Y bueno, pues os damos las gracias sobre todo también por todos los mensajes de agradecimiento. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Macarena. Nos encantaría estar hablando de esto muchísimo más tiempo y por más tiempo. Así que bueno, pues Ya habrá esperamos otras que ocasiones. podamos estar contigo en otra ocasión. Y muchísimas gracias y un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, lo que queráis. Hasta Un luego, abrazo. gracias.